Listo, entonces, no, pues como les venía comentando, la idea de la clase de hoy es seguir con el tema de Greedy, hacer un poquito de solving y pues sí, nada más que eso. Entonces, pues como que acá el problema, los problemas del contest de Greedy, el A fue como el mismo que vimos hace 8 días. Entonces, pues, la idea no es como profundizar mucho en este, sino como recordar cómo era el Greedy. Entonces, recordemos que el problema era como que dado como un rectángulo, al rectángulo tiene como que un ancho y tiene como un largo, o sea, tiene un cierto largo. Y es como darse cuenta de que... ¿What? ¿No se oye? Sí, sí, se escucha. Sí me están escuchando. No, sí se oye, yo lo escucho. Ah, ok, ok, gracias. Eh, entonces, el problema es, bueno, como que da un rectángulo, el cual tiene como que un ancho y un largo, como suponiendo que este es como un campo, por así decirlo, como un campo de fútbol o lo que sea. Y hay círculos y cada círculo tiene como que un radio. Entonces, la idea es que, dado todos estos círculos, yo tengo que decir como cuál es la mínima cantidad de círculos que necesito para que mi radio, eh, para que mi rectángulo como que quede cubierto por todos los rangos. Entonces, básicamente recordamos que la solución era como que ver cada círculo como si fuera un intervalo, a pasar de este problema al problema de los intervalos. Entonces, para hacer eso, pues digamos que la forma más fácil de verlo es como diciendo que el intervalo básicamente es el punto más a la izquierda del círculo y, o sea, comienza en el punto más a la izquierda del círculo y termina en el punto más a la derecha. O sea, como que si tomamos esto, entonces, como si viéramos como estoy acá, como si fuera el intervalo, o sea, como que este es el intervalo que yo quiero cubrir y sabemos que las opciones, o sea, como que las posibilidades que tengo es este intervalo, pues, entre comillas, como si fuera este intervalo, y como que este me lo traigo para acá, como para el mundo de los intervalos, por así decirlo. Luego, suponiendo que este círculo más grande es otro intervalo, pues como que este intervalo, pues ya ahora viene siendo esto. Es como que uno puede ver que este problema no lo puede llevar a algo que queda en términos de intervalos, ¿cierto? Y al final, resolver este problema sobre intervalos es un problema muy conocido que se llama el Interval Coding Problem, creo que se llama así. De hecho, es un problema de Interval Coding Problem. Si ustedes lo buscan así, deberían de haber artículos sobre el Interval Coding Problem. Entonces, el mínimo, ¿no? El mínimo número de intervalos para cubrir el intervalo objetivo. Entonces vean que acá este problema es re clásico, o sea, este problema si les sale, si llegas a salir en un contest y el nivel de los participantes de todos es medianamente bueno, ese problema va a ser un clásico, o sea, este va a ser el problema que probablemente todo el mundo haga, porque es como algo muy, muy conocido. Entonces, por eso como que los invito a que lo hagan. Entonces, básicamente el gris ya lo explicamos, es como que no hay necesidad de profundizar en él. Sabemos que la idea es como eh, hacer como un recorrido de izquierda a derecha, llevando eso. O sea, la idea es recorrer, bueno, lo primero es ordenar los intervalos por punto de inicio. Luego, recorrerlos de izquierda a derecha, tomar el más a la izquierda al que eh, su punto más a la derecha sea como lo más a la derecha posible. Entonces ahí es donde está el grid. Recordemos que la idea es como que de todas las posibilidades que yo tengo, como que hay un punto en el cual yo
como que tengo muchas posibilidades, o sea, como que suponiendo que yo tuviera otro círculo por acá, eso quiere decir que yo puedo tener como que, o sea, yo podría tomar como que estos dos intervalos, o sea, como que puedo decidirme por el rojo o por el naranja. Y pues, ¿cuál de los dos tomo? Entonces el gris al que llegamos la clase pasada era que lo mejor era tomar aquel que tuviera como a la derecha más grande, o sea, como más a la derecha. O sea, que su punto final sea lo más a la derecha posible. Entonces, cuando yo tomo eso, lo que estaba haciendo, o el grid que estamos haciendo es que básicamente al tomar el punto, al tomar el intervalo que tiene el punto final más a la derecha, estamos haciendo que el problema que quede, o sea, como que el subproblema es más pequeño, por ende como que se requerirían menos opciones, o más bien, no se requerirían más si yo tomara otra decisión. Es como que el grid siempre tiene esa lógica de, si yo tomo esta decisión, yo sé que no voy a empeorar la, la solución actual. Es como que yo sé que si yo tomo llego a una solución. Y yo sé que si yo tomara este naranja, la solución sí o sí no puede ser mejor. O sea, como que no hay forma de que yo tome uno a la izquierda tal que la solución sea mejor. Porque si fuera mejor, quiere decir que yo esa misma solución la podría usar para este punto. Porque sí o sí voy a tener que usar la misma cantidad de intervalos, o sea, como mínimo tengo que utilizar la misma cantidad de intervalos. Entonces, como que así uno puede ver que no es posible. O sea, no es posible que uno pueda hacer una mejor solución si yo tomo uno de la izquierda. Entonces, de pronto lo más duro de este problema es como la implementación. No sé si esperan que veamos cómo podríamos implementarlo o pasamos a otro problema. Pues por lo que veo que creo que no pudieron lograr el accepted. Pero tengo una pregunta, o sea, es que yo lo iba a hacer hoy en la tarde, pero empecé y me quedé en la implementación porque me dio pereza como trabajar con decimales. Y Mm, supuse que los answer de la persona que los envió era por eso. Y dije como que, entonces, ¿para qué va a trabajar con decimales si no va a cuadrar? bueno, O sea, sí. ¿cómo hago para trabajar con enteros ahí? Ah, bueno, sí, creo que no hay forma de evitar los decimales. O sea, toca sí o sí es como agarrar y sacar el diámetro y hacer el rango y con puros decimales. Sí. Sí, bueno, lo otro que dice el compañero es, o sea, ¿por qué decimales? Y esos puntos creo que los dan enteros. Básicamente es porque acá cuando yo ahorita les decía que uno podía tomar ese intervalo como tal, bueno, eso es entre comillas, o sea, yo no tomo ese intervalo, sino que al final, si ustedes se fijan, este intervalo no está cubriendo todo el rectángulo, porque todo el rectángulo es esto acá. O sea, todo esto es como mi objetivo. Más bien, eso como que sí cubre todo, pero todo es este pedacito. O sea, como ya de acá hasta acá. Porque si se fijan, acá hay un pedazo el cual no me lo está pintando del todo. O sea, como que lo pinta, pero no lo pinta completo. O sea, como que solamente pinta este pedacito. Pero queda faltando este pedacito afuera. O sea, este pedacito acá queda como sin pintarse. Entonces, básicamente, ¿cómo se podría sacar una fórmula que me diga cuál es este punto? O sea, como cuál es este punto acá, el cual de verdad ese sí sería como el punto de mi intervalo. No sería como simplemente decir como desde menos R hasta más R, o sea, como, bueno, desde X, suponiendo que tú tienes dentro en X, como desde X menos R hasta X más R, sino que acá toca hacer como una formulita para encontrar este punto. Entonces,
No sé si Felipe logró encontrar la fórmula o la pilló del libro. Pues ¿Cuál es? Pitágoras ¿Sí? es W medios y el radio. Ok, O sea, la ok. altura del rectángulo y el radio. Y Pitágoras. Y ahí se saca ese, como ese radio y se multiplica por 2 y ese es el diámetro. Ok, ok, listo. Ah, pero me gustaría saber si alguien de acá, pues que no sea Felipe, se le corre alguna forma de encontrar esto, o como con la idea que dio Felipe, ¿cómo creen que podemos sacar esto? Básicamente la idea es sacar la distancia desde el centro del círculo hasta este punto, que vendría siendo como el punto en donde el rectángulo se pinta completamente por el círculo. Si quieren, ponemos un problema acá. Más pequeño. Mm, Básicamente el problema es como, suponiendo que yo tengo un círculo que tiene el centro en X, eh, básicamente el rectángulo es de tamaño, pongámosle, es de altura h, y bueno, digamos que el largo no importa. Pero yo lo que quiero saber es como, ¿cuál es el punto en donde el círculo como que el rectángulo, como que el fragmento del rectángulo está completamente adentro del, del círculo? Que un poquito más grande, como para que sea visible. O sea, para que vean qué es lo que queremos encontrar. O sea, lo que yo quiero encontrar es la distancia. Estoy poniendo como, no, que yo sí remarco ahí. Pero básicamente es como esta distancia que está acá. La distancia desde acá hasta este punto. No sé si se les ocurre alguna idea. Yo quiero encontrar como esta distancia de... ¿Alguna idea? Sería la raíz cuadrada del radio al cuadrado menos la mitad de la altura del rectángulo al cuadrado. Uy, espera. Perdí. Sería la raíz, espera, tú dices, sería la raíz cuadrada ¿de qué? De r al cuadrado, que es el radio del círculo, Sí, menos la mitad de la altura del rectángulo elevado al cuadrado, es decir, h cuadrado cuartos. que sería como algo así. Sí, Listos. Sí, básicamente creo que sabes. Esperen, entonces, para confirmar, o sea, yo supongo eh, que esto la atacó de esta forma. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, yo quiero hallar esta distancia de él, que es como la distancia desde el centro hasta el punto en donde el rectángulo como que está completamente adentro del círculo, que es como esto que tenemos dibujado acá, más o menos. Entonces, yo qué sé, o sea, qué información tengo. Que yo sé, este centro, o sea, primero este centro está en la mitad del rectángulo. Eso lo garantiza el problema. ¿Pero qué quiere decir? Que como está en la mitad del rectángulo, yo sé que la distancia de aquí hasta aquí es igual a, pues habíamos dicho que esto es h,
Entonces esta distancia vendría siendo 8,5. ¿Cierto? Pues por lo que el centro está en toda la mitad. Luego, yo lo que puedo decir es que, ¿qué otra información tengo? O sea, bueno, esta información la tengo. D es lo que yo quiero hallar. Y pues, yo sé que, como esto es un círculo, yo sé que la distancia del centro a cualquier punto del círculo es el radio, y ese punto me lo dan. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo la distancia desde el centro hasta este punto. Entonces, pintémoslo con amarillo. Entonces, esa distancia, llamémosla, no sé, llamémosla, eh, llamémosla C, una variable cualquiera. Entonces, yo C la tengo, ¿no? Entonces, llamémosla R, porque es el radio. Entonces, yo tengo R, tengo la altura, pues como la altura de este triángulo, y pues este triángulo es claramente un triángulo rectángulo, porque básicamente quiero hallar como la distancia que es perpendicular a esta recta del rectángulo. Entonces, esto es un triángulo rectángulo, tengo la altura, tengo el radio, ya pues eso, el resto se halla con Pitágoras. Entonces, recordamos que Pitágoras dice que la, ¿cómo se dice? La hipotenusa al cuadrado, o sea, como que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Como que cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Entonces, esto es un cateto, este es el otro cateto, que sabemos la distancia es h sobre 2. Y tengo el radio, que es la hipotenusa. Entonces, tengo esto, tengo un cateto, y ya, el resto se vaya como despejando. Entonces, pues acá básicamente uno lo que hace es como que reemplaza las variables y pues para hallar el otro cateto, pues pasa esto acá a restar y luego pasa esta potencia a, pues como hacer la raíz y ahí es donde sale la fórmula que dijo Pietro. Entonces, pues nada, es como la razón. Entonces, esa es como la razón por la que toca hacer como decimales, que era como lo que decía Felipe. A veces esto al final quedan decimales acá y pues bueno, trabajar con decimales no es tan chévere. Aunque viendo esta fórmula, yo creo que, o sea, por ejemplo, pongan lo siguiente, de hecho, esto es como un truco interesante que puede que les sirva, pues yo lo he visto varias veces y me ha servido. Una bobada, pero pues puede que sirva. Ah, normalmente uno a veces tiene que hacer este tipo de cosas, como que comparar, qué sé yo, uno tiene que comparar si los números, si uno es mayor que otro, o sea, como que yo quiero saber si 2 es mayor que 4. Entonces uno en programación hace eso muy fácil, como que si 2 es mayor que 4. Cuando es con decimales y cuando específicamente estos decimales salen de fórmulas de esta forma, por ejemplo como esta, pues ¿qué pasa? Si yo quiero comparar dos números y ambos números salen de esta fórmula, vean que yo al final voy a estar comparando como algo que es como que raíz de x. Yo quiero saber, por ejemplo, si es mayor que raíz de y. Pero vean que si x, si la raíz de x es mayor que la raíz de y, entonces también se cumple que sí o sí x tiene que ser mayor que y. Y en caso contrario, como que si la raíz de x es menor que la raíz de y, entonces x también tiene que ser menor que y. Entonces, pues uno puede ver eso como con ejemplos, lo que sea. Ustedes, por ejemplo, toman la raíz de 9, que sabemos que es 3, y la comparan con la raíz de 25. Y 5, bueno, acá sería menor, ¿cierto? La raíz de 9 es menor que la raíz de 25. ¿Por qué? Porque
3 es menor que 5. O sea, 3 es la raíz de 9, 5 es la raíz de 25. Pero a su vez, si uno se fija como en los valores de adentro, también se sigue cumpliendo como que la restricción. 9 es menor que 25. Al final, lo que uno puede hacer para evitar los decimales es que acá no sacas la raíz. Mira que si no sacas la raíz, al final, eso como que no afecta el orden de los valores, que es como al final lo que uno quiere. O sea, de pronto lo que tocaría hacer es, espera, yo pienso, uno lo que podría hacer es, ¿cómo No, pero aún sacar? así igualmente tocaría como conformar los rangos y entonces tocaría agarrar el punto y sí o sí tendríamos que tenerle la distancia para hacer el punto menos la distancia y el punto más la distancia para formar el rango y ahí sí evaluarlo, ordenarlo en un vector y evaluar eso del mínimo en tu cover. Espera, entonces, o sea, tú dices que a uno le tocaría es como decir X más esto, ¿cierto? O sea, como que X más, Sí, y menos más D y X menos D. y ahí uno podría como elevar al cuadrado. Sí, no, creí que se podía, pero no, fue muy greedy de mi parte, muy codicioso. Sí, no, creo que toca trabajar con decimales. Ah, y no hay de otra. Pero bueno, igual creo que pues no hay mucho problema en trabajar con decimales en este problema. Pues a la final no creo que afecte mucho. Ya, pues digamos que lo interesante de este problema es también como la implementación a nivel de Swiftline. Creo que tocaría hacerlo con un Swiftline. Yo pienso, sí, tocaría hacerlo pero nada, pues si lo van a hacer, me preguntan y ahí miramos si, si les ayuda en algo o cualquier cosa. Pero entonces, bueno, ese es como ese era como el primer problema del contest, está bien. El de Greedy, entonces, estaba el B a mí me gustó mucho, pues es como un problema que es muy chévere. Como que el Greedy no es tan difícil de sacar, pero si te lo cuento brevemente. La idea de este problema es, bueno, lo que nos dicen en el problema, en la historia, básicamente es que nos dan dos cadenas y lo único que toca ver es si una cadena es subsecuencia de otra. Entonces, ¿qué quiere decir que una cadena sea subsecuencia de otra? Eso lo que quiere decir es que si yo tengo algo, por ejemplo, como por acá nos dan un ejemplo, entonces digamos que yo tengo la cadena subsecuente. Entonces, cuáles son las posibles subsecuencias de esta cadena? Es una subsecuencia básicamente un conjunto de letras como de la cadena original en donde el orden se mantiene. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo tomar como que, yo puedo tomar, por ejemplo, este carácter, luego este carácter, luego este también, y al final tomo este carácter. Entonces, al final eso es una subsecuencia, porque estoy tomando un conjunto de caracteres y el orden se mantiene. ¿Qué quiere decir eso? Que yo esta C, aunque la haya tomado, si la coloco antes de la Q, no es una subsecuencia porque el orden no se mantiene. A no ser que pues, haya una C antes de la Q, pero pues no hay. Pero entonces básicamente eso es lo que nos pide el problema. El problema nos dice saber si una cadena es subsecuencia de otra. Entonces, uno puede resolver este problema de varias formas. Una de ellas es con DP, y el DP, pues como que se han ido a la clase de Osman Juicios, se han dado cuenta de que no es muy difícil de sacarlo. Porque uno al final lo que hace es que
para mantener la ADP de este problema, debe mantener como cierta información, pero antes al respecto me gustaría saber bueno, imagínense en cómo sería el DP, pues como para que hagamos el ejercicio. ¿Cómo creen que sería el DP de este problema? ¿Alguien? ¿Qué es el? Por hallar el más largo y común. No, el problema no es hallar el máximo subsequent, que ese es un problema también clásico. El problema es simplemente decir si una cadena es subsecuencia de otra o no. Bueno, pues aunque el DP sería medio overkill, pero pues bueno, podría funcionar. Ok. Felipe dice, pues preguntar en tomar o no tomar el carácter. Yo lo digo más desde el punto de, ok, yo quiero saber si esta cadena es una subsecuencia de esta cadena, la grande, ¿cierto? Entonces, uno podría pensar en lo siguiente. Yo, ¿cómo voy a verificar eso? Entonces, yo acá tengo una S y entonces yo, ¿qué opciones tengo? Es como siempre, digamos que este tipo de problemas uno dice, yo tengo un estado, o sea, como que estoy en un estado del problema y luego yo tengo como opciones, como que yo puedo tomar ciertas decisiones. Digamos que yo en este momento estoy en el estado del problema en el cual quiero saber si esta cadena es una subsecuencia de esta cadena. Entonces, ¿qué opciones tengo? Como esto es una S, como el primer carácter es una S, yo sí tiene que haber al menos una S en mi cadena, ¿cierto? En la cadena, en la grande. Pero, bueno, si no hay carácter, si no hay una S, pues ya de una digo como parte, pues no es posible que sea una subsecuencia porque para que sea una subsecuencia, yo este carácter lo tuve que haber sacado de esa cadena. Y si no está, pues quiere decir que no soy subsecuencia. Pero bueno, ¿qué pasa si hay eh, varias S? Es como que ese es el caso que está acá. Como que tengo esta posibilidad, o sea, como de decir, esta S es esta S, o esa S es esta S. Entonces ahí uno dice como que, uff, ok, tengo varias opciones. ¿Cuál de todas es como la correcta? Y pues bueno, supongamos que uno por acá tuviera más S. Es lo mismo, como que uno diría como que esta S puede ser esta S. Y puede que el tomar esta S como esta, pues afecte posibles futuras decisiones, o puede que no. Entonces ahí es donde uno entra y raya casos. Pero bueno, supongamos que tomamos una S cualquiera, digamos que tomamos esta de acá, tomamos la segunda. Cuando yo hago eso, vean que dada la definición de subsecuencia, ¿qué quiere decir eso? Que esa S, como yo como que ya las marqué, por así decirlo, quiere decir que esta S ya como que no me interesa, o sea, como que ya no la voy a buscar. Y esta S, pues ya también ya la marqué. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora, al yo tomar esta decisión, mi problema se convierte en otro. Se convierte en el problema de saber si estoy acá, sin la S del inicio, así está este MEC, es una subsecuencia de cuál cadena. Pues ya no es de toda la cadena, porque si yo tomo toda la cadena, quiere decir que yo puedo tomar cosas que están antes de esta S
y eso no es posible, porque por la definición de subsecuencia, pues esta cadena que me queda, sí o sí, tiene que ser hecha de caracteres que están después de la S. Entonces yo no puedo decir que mi problema sigue siendo como que se redujo en uno, o sea, como que ya lo reduje, ya lo hice más chiquito porque eliminé esto, y sigo tomando toda la cadena. Ahora la cadena objetivo, o sea, como la cadena que me queda es esta de acá. Es como es esta de acá, o la que está después de la S que yo tomé como decisión. Entonces, ustedes se fijan, vean que el problema sigue siendo el mismo. O sea, como que si uno extrapola eso a otro problema aparte, en el cual ya el problema de las S no importa, como que ahora mi problema vuelve a ser el mismo del inicio, pero más chiquito. Es como, bueno, dado eh, dado dos cadenas, yo quiero saber si esta es una subsecuencia de esta. Y vean que encontrar una solución en esta, si es una solución del problema original, lo que dijimos, de que esta cadena está hecha de todos los caracteres que están después de la S que yo tomé. Es como que por acá uno ya empieza a ver que esto tiene como eso que nombramos en la clase pasada, que es una subestructura óptima, que es cuando yo tengo un estado del problema, tomo decisiones y eso me lleva a un problema que es el mismo inicial, pero más pequeño. O sea, como cada vez voy haciendo el problema más pequeño. Entonces, eh, como tiene su estructura óptima, uno podría pensar en hacerle, pues bueno, fuerza bruta, o podría pensar en hacer DP, o podría pensar en hacer backtracking P, podría pensar en hacer greedy. Entonces, pues, lo que yo les comentaba es que la DP, pues uno puede hacer una DP acá, un poquito overkill, pero pues uno podría hacer la DP. Igual me gustaría saber cómo se les ocurriría la DP de esto. Pues, eh, pasar a en la subsecuencia pequeñita de la abajo, pasar al siguiente y tomar la S, o pasar a la siguiente sin tomar la S, y si quiere evaluando así sucesivamente. Mm, ok. Pero entonces, por ejemplo, usted, ¿qué información tendría en su estado? Mm, Por ejemplo, ahorita me mencionó un problema muy parecido a este, el del máximo subsequent. Ah, no, el longest increasing subsequent. No, ese no es. Ah, no, es el longest common. LSS, sí. ¿Se recuerda cómo es este DP? No lo he hecho, pero no me spoilé. Porque tengo que hacerlo en el otro conto de DP. Ok, ok. Pero, por ejemplo, no es muy difícil de sacar, o sea, como que uno no necesita leerse todo el paper de ese algoritmo para entenderlo. Pero si uno conoce medio de P, uno lo podría sacar fácil. Mm, básicamente, cuando ustedes quieren sacar como la DP de problemas que son así, como, bueno, yo quiero sacar, por ejemplo, longes como subsequent, mm, o este en particular, que es como a ver si una cadena es secuencia de otro. Pues uno lo que podría hacer es, mm, vean que como ahora, cuando yo tomé la decisión de decir, voy a irme por la S, por la segunda S, por la primera,
yo en ese momento estoy tomando una decisión. Y vean que al yo tomar esta decisión, ¿qué cambia? Como que ¿qué varía en el siguiente problema? Pues que ahora tiene que buscar una secuencia más pequeñita hacia la derecha, a partir de esa vez hasta la derecha. Y si toma, pues Eso, también busca en una más pequeñita en el string que está buscando, pues. eso, pero entonces, ¿qué hace que varíe? Ah, ¿usted cómo haría para decir, si yo tomo esta decisión, quedo en este estado, y si yo tomara esta decisión, quedo en este otro estado? Ah, digamos que si uno tuviera como que memoria infinita, y si los computadores fueran así como súper veloces, uno podría decir lo siguiente, como que tengo una función f en la cual yo quiero hallar la respuesta de f de subsequent, como que f de SBQC. Supongamos que usted quiere resolver este problema. Y si yo tomara la decisión de tomar la primera S, entonces yo le podría decir a mí su problema como que listo, ahora su problema es hallar V, T, Q, N. Como que hallar lo mismo, pero sobre ese problema. O la otra opción es hallar F de frecuente y B, C. Saben que es como si yo le pasara toda la cadena a la siguiente función, como al siguiente estado. Es como si yo le pasara toda la cadena. Claro, Pero, sí, de verdad o sea, de verdad es necesario pasarle toda la cadena o hay alguna información no, que me... pues el índice de esa posición hasta el, bueno, del índice, porque ya Es sabemos que va hasta el final. cierto. Es bien que de alguna forma, yo en vez de pasarle como f de dos strings, podría pasarle f de dos números. Pues trabajar con números siempre es mejor. Yo en vez de decir como f de esta subcadena de arriba, yo podría decirle como, no, pues esto es f de uno y f de uno acá también, es como f de uno 1. Pero si se toma la segunda s, esto vendría siendo como f de, esto vendría 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces acá sería como f de 4, 1. Es como si acá en vez de pasarle frecuencia, yo le paso un 4, acá le paso igual un 1, acá le paso igual un 1 y acá le paso un 1. Acá lo que quiere decir este 4 es que la subcadena de ese estado está conformada por los caracteres de la posición 4 en adelante. Entonces, básicamente, uno como ya tiene un estado que está así, como con números, pues uno podría hacer lo siguiente y es básicamente hacer como DP. La DP básicamente es como DP de I, J, bueno, de I y J, que básicamente son como dos enteros, ¿cierto? Es el entero I y te da sobre la cadena ahí arriba el entero J y te da sobre la cadena ahí abajo. Es cuando yo voy a tomar una decisión, básicamente yo las opciones que tengo, es eh, todas las posibles, o sea, como que todos los posibles, o sea, como que ahora es, todos los posibles, qué sé yo, todos los posibles K en la posición J más 1, donde K básicamente son todos los enteros o sea, son todos los enteros tal que, bueno, llamemos la cadena de arriba S y la cadena de abajo llamémosla, no, llamémosla S1 y S2, tal que, o sea, son todos los K, tal que S de 1 en la posición K da igual a S de 2 en la posición J. Entonces, básicamente es como hago un ciclo y miro todos los caracteres que sean como una S.
Entonces es como si acá hiciera una S, él me va a decir como, bueno, pues yo puedo irme a la posición 0 o a la posición 3 de P. Si hubiera otra S por acá, pues me podría ir a esa posición. O sea, como que todas mis opciones son estas. Ustedes vean que de alguna forma yo puedo como ir llevando la información con dos enteros. Y bueno, y a la siguiente posición. Pero, ¿qué complejidad tendría esto? ¿Ustedes qué creen? Y no, lineal, ¿Lineal? Mm, o sería como, no, si está memorizando sería lineal, no, no, mentira, sí sería como, es que en cada paso toma dos decisiones, llamadas veces a la función. porque, porque en cada uno toma dos decisiones. Pues es como, sí, Mm, como si lo o tomo o no lo tomo. sí, exacto. Mm, bueno, creo que acá pues yo el DP no lo estoy viendo de esta forma. De hecho, lo estoy viendo de otra forma, que tiene una complejidad muy alta. Pero luego uno pues, se da cuenta de que viéndolo de la forma en la que lo está viendo Felipe, queda mejor. Pero mira que, o sea, para que capte la idea de este enfoque, es como, yo tengo de PDI, J, que es como los iteradores de ambos, pero yo estoy haciendo un ciclo por cada uno para poder saber qué decisiones puedo tomar. Es como si yo me parara desde acá, desde el principio, y dijera, acá tengo una S, voy a iterar por toda la cadena para encontrar todas las posibles S. Y cuando yo las encuentre, pues yo digo como que listo, me puedo ir para DP de esta, o para DP de esta, o para DP de las que encuentre. Es verdad que hacer eso sería como n cuadrado, y dentro de cada estado me tocaría hacer un ciclo. Al final eso sería como n cubo. La otra opción es la que da Felipe, y es decir, como, bueno, si yo tengo DP de IJ, pues en vez de hacer un ciclo, que de hecho esta es como una optimización muy conocida también en DP, que es que una vez se puede ahorrar este ciclo, si no llega a tener cosas como estas, y es, puede decir simplemente como, tengo la opción de pasar al siguiente, o sea, como que es DP de I más 1 con J, sí, sí, o sea, esto sí, S1 de I es diferente de S2 en J. Ah, porque si son diferentes, yo sí o sí tengo que adelantar el primero al siguiente. Y el de abajo sigue igual, por lo que no son iguales. Ahora, si son iguales, quiere decir que yo puedo adelantar ambos punteros. O sea, yo puedo adelantar el de I más 1 y adelantar el de J. Y de esa forma, pues, yo como que puedo ahorrarme este ciclo. Pues ya no tengo que hacer el ciclo, sino que en cada momento digo como que adelanto uno si son iguales, y no, pues adelanto el otro. Pero también la opción, dado que esto es como un DP, de que si son iguales, yo igual adelanto arriba, el de abajo lo dejo en la misma posición, porque así voy a poder verificar como otras S. Es como si el iterador de arriba es como si el iterador de arriba, aunque ambos fueran S, el de arriba se adelanta y el de abajo se queda igual, para que luego el de arriba pueda encontrar otras S
que sería como la de acá. Entonces, como la forma. O sea, ese es el enfoque con DP, pues, de los que se explicar como para que vean que muchos problemas de grid se pueden hacer con DP. Es como un ejemplo de ellos. Pero pues la versión gris es como mucho más simple. O sea, yo siento que este problema como que lo estaba así como volviendo muy difícil, pero la versión gris es como más simple, la de P. Solo que era como para mostrarles que sí, o sea, que normalmente todo problema de grid también se puede ver con DP. Y que todo problema de P pues, se puede ver con grid, no siempre, pero se podría aplicar grid y, por ejemplo, en este caso, pues, si uno lo aplica, mejora la complejidad muchísimo. Porque la de P es ODN cuadrado, pues ya vimos que la de arriba era ODN cubo, pero pues ya haciendo esta optimización uno puede bajarlo a ODN cuadrado. Y la versión gris, ¿cómo sería? ¿A ustedes qué se les ocurre? Cuando machen, las avanza ambas y cuando no, pues solo avanza la grande. Listo, listo, listo. ¿Y por qué ese gris funciona? Porque yo estoy como avanzando la grande esperando a encontrar otra vez el macheo de la pequeña. Y como Mm, sabemos que estamos buscando es la pequeña en la grande, pues uno avanza en la grande para ir buscando otra como otro macheo de la pequeña y así sí avanzan los dos. ok. Y pues está buscando hacia adelante, no hacia atrás. No, uno busca nada de atrás. Mm, listo. Sí, o sea, básicamente, la idea que tiene Felipe es como que, ¿cuál era lo que te digo? Este de- ¿cómo? O sea, básicamente la idea es, mm, yo voy a decir que el greedy es, ya habíamos visto de que la idea es tomar como que la cadena de abajo, que Felipe le dice la pequeña. Mm, yo esta primer carácter lo puedo machar como que varias S, ¿cierto? Pues supongamos que acá hay otro. Pero de todas esas, ya vimos que yo puedo tomar la decisión, ya sea con DP o con puta bruta o lo que sea. Pero si no se pone a ver este problema y pensar en el siguiente problema que me queda, que es, el siguiente problema que me queda es la subcadena que está después de ese carácter. Es, si no se pone a ver ese problema así, como que eh, dos opciones, como, o bueno, varias opciones, pero la primera es como, ¿qué pasa si tomo la S o el carácter mata a la izquierda, que más queda? Vean que la cadena me queda más grande. Y a medida que yo voy yendo hacia los otros caracteres que están a la derecha, la cadena se va haciendo como más pequeña, ¿cierto? Entonces, no ahí es donde piensa, bueno, ¿a mí qué me conviene? ¿Quedarme con una cadena que es muy grande o ir acercándome a una cadena que es más pequeña? ¿Ustedes qué piensan? La más grande. Eso. Y pues digamos que la razón es como muy parecida al problema de los intervalos que veíamos ahora. Es que nosotros decíamos que tomar el intervalo más a la derecha, como que si tengo varios, tomar el más a la derecha siempre era mejor porque de esa forma yo estoy haciendo que si una solución que hay a la izquierda también era solución, o sea, yo sé que este
por estar más a la derecha, como que tiene solución. Digamos que acá es como un poquito lo mismo, pero al revés. O sea, como que acá, yo como lo veo es, pongamos que yo tengo dos S, tengo esta y tengo esta de acá. Y supongamos que yo tomé la decisión de tomar la segunda S. Si esta segunda S al final resulta que esta subcadena, que esta subcadena es una frecuencia de esta cadena, por lógica, también esta subcadena es subsecuencia de esta subcadena. ¿Y por qué lo digo por lógica? Porque vean que si esta subcadena de acá, que era más pequeña, de alguna forma yo logré que macharan, sí o sí, la de la izquierda tiene que machar. ¿Por qué? Porque tiene los mismos caracteres e incluso tiene más. O sea que tiene como más posibilidad de encontrar caracteres que sí matchen con ella. Entonces, lo mismo. Vean que el grid siempre tiene como que una forma muy parecida a esa y es como, si yo tomo esta decisión, yo sé que si tomo la otra, sé que con esa otra, si esa otra tiene solución, si yo de alguna forma puedo demostrar que esta también tiene, entonces ahí hay un grid. Ese es como una forma de ver que una solución se puede optimizar con grid. Entonces, este ejemplo en particular me gusta por eso, es como que se ve el greedy medio claro, es como muy parecido al de los intervalos, y es como la lógica de decir, si yo tomo esta decisión, yo sé que tengo, pues primero como que tengo más opciones el siguiente problema. Como que el problema se vuelve más chiquito, pero tengo más opciones. Y como que si yo tomo otras, si yo tomo las otras opciones y las otras tienen solución, yo sé que esta también debe tener solución sí o sí. O sea, como demostrarlo que sí tiene solución. Entonces, al final este greedy queda en O de N, o sea, queda súper sencillo también de programar, porque al final uno lo que hace es como que queda sobre la cadena de abajo y lo mismo, lleva como dos punteros. Lleva un puntero de arriba que es como un I, y un puntero abajo que es un K. Y así como en el de P, uno dice como que, bueno, si son diferentes, avanzo el de arriba. Pero entonces, en el de P, como que nosotros decíamos, si son iguales, como que avanzó ambos, pero como era de P, como que yo le daba la opción de también chequear las otras. Entonces, chequear las otras, básicamente sería aumentar el I y no aumentar el J. No sé si se la pillan. Pero entonces acá básicamente siempre que marchen, aumente I y aumente J. Y eso a la final, ¿qué complejidad tendría? Sabiendo que estoy iterando estoy llevando dos iteradores. Genial. ¿Cierto? Es cada lineal. ¿Y por qué? Y eso es como algo que uno normalmente, un error que uno comete, y es que uno dice como no, pues estoy llevando dos punteros, eso debe ser 0 de n cuadrado. Como pasa mucho, ¿no? Yo sé, les ha pasado de que uno ve dos ciclos, como que un ciclo anidado entre otro, y uno dice, uff, eso es n cuadrado. Entonces, pues, no siempre es así. Hay veces que, bueno, y eso requiere de, como de mucha experiencia, pero básicamente uno acá demuestra de que esto es lineal, porque a la final, como cada puntero se está moviendo a la derecha uno, pues a la final cada iterador se va a mover a lo mucho, o de n, pues suponiendo que n es la longitud de la cadena, y el de abajo se mueve o de m, como a lo mucho. Entonces a la final, yo en cada iteración como que aumentó uno o aumentó los dos, pues esto a la final es como de n más m. Y, y ya, pues ese problema es como bien simple. De hecho, acá voy a mostrar el código de Felipe, que le quedó chévere. Está chévere el código. Pues a la final creo que lo único que hace es, bueno, como que lee
Y una función que se llama get, que esa get es como la que hace todo. Y acá lo único que hace es como que saca la longitud de una, la longitud de la otra. Y, bueno, inicia como el punto J, que es como el de abajo, me imagino. Ah, no, J es el de arriba. Y es el de abajo. Entonces, mientras I sea menor que M, o sea, como mientras el iterador no ha recorrido toda la cadena, básicamente acá hace lo que habíamos hablado. Sí, y esperen, sí, I es igual a J, entonces aumenta J. No, espera, Felipe, estás ahí, ya está. Y esa es la cadena pequeña o la grande. Ahí, la grande, creo. Mm, espera, no, sí, ya vi. Sí, 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 te das sobre la grande, o sea, como que te das sobre de una en una en la grande, y si es igual al de abajo, incrementa el de abajo. Y al final, pues uno lo que hace es que si al final el iterador de abajo llegó hasta el final, quiere decir que sí hay solución, porque quiere decir que toda la cadena sí se chequeó. Pero no sé si tengan alguna pregunta. Por ahora no. Listos. Entonces, yo recuerdo haber leído el A, no, creo que era el C. El C. Yo lo leí, me pareció muy interesante, pero yo este todavía no lo he. O sea, yo recuerdo que lo hice, pero no recuerdo si, no sé si alguien lo leyó y se le ocurre algo. O si quieren lo pensamos acá un ratito. Yo sé que esto es muy bueno. Felipe lo leyó. No, leí fue la. Ok, ok. La es el de, sí, cierto, el de los Whispers. Rangos. El C no lo leyó nadie. Si quieren, lo pensamos un ratico. O sea, básicamente este problema lo que dice es que uno tiene trabajos. O sea, es como si yo tuviera como que en trabajos y yo puedo hacer un trabajo, como que yo puedo trabajar en on only one job the next day. Ah, sí, listo. Entonces yo puedo trabajar solo en un trabajo cada día y por cada y décimo trabajo, yo sé el entero de su pi, que es el tiempo que toma finalizar el trabajo. Por cada día, antes de comenzar a trabajar en el décimo trabajo, yo debo pagar esto. Las siguientes n líneas contienen dos enteros, el tiempo, y eso es como lo que me vale. Entonces yo al final lo que tengo que decir es como cuál es el orden ideal al que minimice o el costo de tomar los trabajos en ese orden. Shoemaker can work on only one job next day.
El tiempo en días. Dos, uno. Además está bueno, está buenísimo para que lo hagan en el contest. El greedy es de los más malos que puedes sacar. ¿Quieren? Piénselo. Piénselo. Pues igual el contest está creo que hasta el fin de semana o más. Para que lo rayen y si tienen preguntas, pues la próxima clase lo miramos. El otro problema que yo les quería comentar, como que también es un clásico, está en el libro, y se conoce como el load balancing. No sé si lo han escuchado. Yo recuerdo que una vez cayó en una RPC, pero no recuerdo bien en cuál. Pero sí, o sea, como que este problema cae mucho. Y bueno, básicamente, ¿qué dice este problema? Hagan de cuenta de que ustedes tienen como que y digamos que tienen, o como que tienen tres cajitas y en cada cajita es como que pueden echar cosas, ¿cierto? Dentro de cada cajita. Y yo pues, tengo como cositas, tengo objetos acá, digamos que tengo un objeto, acá tengo otro y bueno, digamos que tengo objetos de diferentes tamaños. O sea, cada uno tiene como que un peso. Digamos que este tiene peso 1, este tiene, digamos que peso 5, este tiene peso 6, este tiene peso, digamos que 7 y este peso 2, algo así. Al final lo que ustedes les piden es lo siguiente, es encontrar una manera en la cual ustedes como que coloquen estos objetos dentro de estas cajitas de tal forma que al yo meter como que los objetos en estas cajas, digamos que yo meto estos dos objetos acá, les meto como que un 1 y un 5. Entonces esta caja queda pesando 6. Luego meto este 6 y este 7 acá y esto queda pesando 13 y meto este 2 acá. Entonces al final yo lo que quiero minimizar es la diferencia, es la sumatoria de las diferencias de cada cajita con el promedio de todas las cajas. Y, o sea, ¿qué quiere decir eso en un resumen? Si la primera caja pesa 6, la segunda 13 y la tercera pesa 2, ¿cuál es como el promedio de pesos de cada caja? Básicamente el promedio es como la suma de los 3 dividido 3. Entonces, básicamente es como 21 dividido 3, porque 13 más 6 da 19, más 2 da 21. Entonces 21 dividido 3 da 7. ¿Qué quiere decir eso? Que en promedio cada caja pesa 7. Es como sacando el promedio de todas las cajas. Luego,
Y yo cojo ese 7 y digo como, listo, ¿cuál es la diferencia entre este 6 y este 7? Entonces dice, es 1. ¿Cuál es la diferencia entre 7 y este 13? Es 6. La diferencia entre 7 y este 2 es 5. Es verdad que yo lo que quiero es la sumatoria de todas las diferencias. Es este 7 más 6 más 5. Y eso me da 18. Suma de todas 18. Al final, pues yo lo que quiero hacer acá es minimizar esa diferencia. Bueno, minimizar esa sumatoria de diferencias, en realidad. Pero nosotros nos dan el número de cajas ya. Sí, digamos que el número de cajas es n y el número de bolitas es m. Cada bolita tiene un peso. Bueno, y acá hay como un detalle importante, y es que uno al final puede meter a lo mucho no, mentiras, eso es la restricción. Bien, la restricción verdadera es, a la final, la cantidad de objetos no es mayor a 2 veces n. Ah, claro. Entonces, sí. No pueden quedar cajas vacías, ¿no? No sería. No, sí, sí, no. Ah, pues, o sea, por el problema, sí se puede, pero pues ahí uno ya se comienza a preguntar si es óptimo dejar cajas vacías. No, pues sí, no sé tú, porque sería como el promedio de. La diferencia sería el promedio y no está tan bueno eso. Ujú, exacto. Mm, pues a ver, lo que a mí se me ocurre es como ir repartiendo, o sea, ordenar los pesos y ir repartiendo mientras que el número de cajas restantes sea un divisor del número de bolitas que me quedan. Y si no, pues voy metiendo a uno en una. Mm, Por ejemplo, ahí metería la de 7 en la tercera y metería como están organizadas, 6 y uno y 5 y dos. O sea, como con dos punteros, el mayor con el menor actual, luego los avanzo, el de la izquierda a la derecha y el de la derecha al otro a la izquierda, para que me queden posicionados en el 5 y el 2 y los meto a esos dos y luego los avanzo otra vez, y así. Pero no sé, que puede ser que una caja vaya en 3 en vez de 2, entonces eso no está mirando todas las posibilidades. mm, listo, listo. Mm, ahora te dices que es posible que en una caja hayan 3. Pues de pronto, no, pero pero no sería lo adecuado. Sí, máximo. Mm, Sería muy. Saldría el problema meter 3. listo, listo. Súper, entonces ahí dijiste cosas muy interesantes. Entonces, eh, pues una primera observación que hace Felipe, que es como valiosa y es, bueno, si yo tengo cajitas, digamos que si yo tengo un objeto y digamos que yo tomo la decisión de colocar este objeto en esta caja, y yo tengo otro objeto, vean que de cierta forma, yo acá tengo como dos opciones. La primera es meter ese objeto junto a este otro, o sea, como para hacer esta caja más grande, o tomar una caja vacía
y también colocaré otro objeto. Es como que si uno le hace como lógica a esto, o si uno como que se pone a rayar casos y hacer todo el proceso, como de, bueno, sí, ¿qué pasa si yo tengo como un número, qué sé yo, un 10 y acá tengo un 5? Luego si yo saco el promedio de todo y yo saco la diferencia, a uno se va a dar cuenta de que al final no es tan buena idea hacer algo como esto, que es como, que es como tomar un objeto y dejar cajas vacías. O sea, como que colocar un objeto con otro y dejar cajas vacías. O sea, como que siempre es más óptimo ir llenando cajas. O sea, como colocarle algo a las cajas, así estén, no, si están vacías, la idea es colocarles algo. Porque como que uno se da cuenta al rayar casos y pensar que si uno las deja vacías, como que esas cajas hacen que la sumatoria de las diferencias sea muy grande. O sea, como que esas cajas hacen que ellas, o sea, primero, al ellas quedar vacías y la otra caja quedar tan cargada, como que hace que no haya, o sea, que no sean como Sí, tan equilibradas. posiblemente sería como el promedio en las vacías, sería contar todo el promedio. Y en las Eh, otras, pues no, sería como una resta, pero entre lo más grande y el promedio. exacto. Así uno lo ve como, o sea, de hecho la fórmula es como muy parecida a la varianza, que es como la que uno calcula en estadística. Y pues sabemos que la varianza es como qué tan dispersos están los datos, ¿cierto? Entonces, vean que este problema como que uno lo podría ver en estadística de esa forma, o sea, como cómo acomodar los datos de tal forma que la varianza sea mínima. Y pues la varianza eh, lo que busca es que todos los datos estén como equilibrados, como cerca, ¿cierto? Entonces, bueno, esa es como la primera observación. Si yo tengo cajas vacías, lo mejor es llenarlas con algo. Luego, bueno, ¿qué quiere decir eso? Como que no va sacando acá conclusiones. La primera es que como yo tengo n cajas, tengo m objetos, pues primero si ya sabemos que si m es menor que n, ¿qué quiere decir eso? Que el número de objetos es menor al número de cajas, pues solo hay una opción, o sea, como lo que acabamos de decir. Y la opción es que cada caja tenga un objeto. Y como el número de objetos, o sea, como hay menos objetos que cajas, van a haber cajas vacías. Pero yo sé que cada objeto va a estar en una caja sola. O sea, va a estar como solo en una caja. Y una caja va a estar sola. O sea, una caja va a tener a lo mucho una, como una cosa. Y m es menor que n. Pero bueno, ¿qué pasa si m es mayor que n? O bueno, mayor o igual que n. Entonces, bueno, de nuevo. M es mayor que N. ¿Qué quiere decir eso? Que hay más objetos que cajas. Ya sabemos que lo primero que voy a hacer es que como hay más objetos que cajas, les voy a colocar un objeto en cada caja y luego me quedan cajas vacías. ¿Ves? Me quedan cajas con objetos y me quedan pues algunos objetos por colocar. Recordemos que el problema nos restringe a que el número de objetos nunca es más grande que el doble de n. ¿Qué quiere decir? Que acá m es mayor que n, pero, o sea, como más bien así. O sea, como que es n, sí, o sea, m es mayor que n, sí, m,
No, esperen, M es mayor que N. Y también nos dicen que N, no, que N, yo me confundí, que, o sea, el número de objetos no es más grande que 2 veces el número de cajas. Bueno, o sea, que el número de objetos es menor o igual a 2 veces el número de cajas. O sea, M es menor o igual a 2 por N. M es menor o igual. O sea, N lo pasó acá. Es, ya, esta era la ecuación a la que quería llegar. Entonces, está el primer caso que es M menor que N y el segundo caso es que N es menor que M y a su vez M es menor que 2N. Básicamente, ¿qué quiere decir eso? Que el número de objetos está entre N y 2N. Entonces, como el número de objetos es más grande que el número de cajas, que ya sabemos que cada caja va a tener al menos un objeto. Pero como no es más grande que 2N, eso quiere decir que, o sea, ¿qué quiere decir eso? ¿A ustedes qué les dice esta restricción? ¿O qué les incluye? Que puedo meter de a 2 objetos por caja máximo. Eso. Básicamente que cada caja debe tener a lo mucho 2 objetos. Y mínimo uno. Exacto, y tiene que tener como mínimo uno. Entonces, este problema ya lo que nos quiere decir es que yo debo encontrar una manera en la cual yo empareje como que objetos de tal forma que la varianza de ellos, o sea, que la varianza de la suma de ellos sea mínima. Mm, Entonces, ahorita Andrés, Andrés Felipe me imagino, dio una idea y era como que, bueno, si yo tengo de estos objetos, yo puedo como que organizarlos de cierta forma y emparejarlos de cierta forma inteligente, de tal forma que yo logre que la varianza sea mínima. ¿Cuál creen que es de esa forma? Que si que alguien que no sea feliz. La dice. O sea, la idea es como emparejarlos de tal forma que la diferencia entre ellos sea como la mínima. ¿A alguien se le ocurre algo? Listo. O si quieres, Felipe. ¿Cuál fue la idea que tuviste ahora? Eh, pues como los más grandes con los más pequeños, Ujú, pero digamos ahí son 3 cajas y ahí hay 5 elementos. Entonces, si hago el más grande con el más pequeño, me queda como mal. ujú, Entonces voy a tomar el elemento más grande, de los más grandes hacia los más literal desde atrás hacia adelante, pues. ujú. Y en cada caja voy metiendo un elemento hasta que ya las cajas restantes que me queden sean como 2 por las cajas restantes son iguales a los elementos. Por ejemplo, ahí me quedaría
1, 2, 5, 6, 7 y el 7 lo metería en la caja 3 y los otros le metería el 6 y el 1 en la caja 2 y el 5 y el 2 en la caja 1. Ujú. Eso. Sí, o sea, básicamente algo que puedes hacer como para que sea más fácil de ver y de programar es simular que hay un objeto ficticio el cual tiene peso, qué sé yo, pongámosle pesos cero. Básicamente tiene peso cero. Se vea que como él tiene peso cero, pues él como que no afecta la respuesta. Como que él está, pero a la vez como que no está. Y pues como ya tienes un objeto acá ficticio cero, ya tienes 6 objetos y puedes hacer que cada uno pues tenga como que una pareja, ¿cierto? Es mira que acá uno como que se aplica la idea que tuviste y como que tiene Ah, lógica. claro. Sí, sí. Y es que uno toma como el más grande con el más chiquito. Es como que toma el cero con el 7. Digamos que ese lo mete, bueno, lo mete en la última acá. Ya. Entonces eso da 7. Luego mete los siguientes dos, bueno, mete el siguiente pequeño, que vendría siendo el 1, con el siguiente más grande, que vendría siendo el 6. Entonces el 1 con el 6 también da 7. Entonces acá uno, bueno, metería en otra cajita otro 7. Y entonces este 7 ya, y este 6 ya. Y por último, pues 5 con 2 da 7 también. Entonces vean que a la final este de acá dio de varianza 0, porque lo que hicimos fue como emparejarlo de una manera que la... O sea, sabemos que el promedio de todos 7 es pesa 7 y la sumatoria de la diferencia es de 7 con 7 pesa 7. O sea que este tiene como valor 0, que es como lo mínimo que uno lo podría lograr. Y básicamente el grid es ese. O sea, como que si uno toma todos los objetos y bueno, lo primero que uno hace es que agrega como objetos ficticios, que sería como objetos de tamaño 0, y los agrega hasta que complete 2n. O sea, como que yo tengo m es menor que 2n, y pues al final lo que yo hago es que completo. O sea, como que completo lo que falta, que vendría siendo 2n menos m. Luego meto todo eso, lo ordeno y como el primero con el último, el segundo con el penúltimo, el tercero con el antepenúltimo. Y de esa forma, con Greedy, uno puede como que demostrar que eso siempre va a ser como lo óptimo, que fue como lo hicimos acá, que fue como demostrar que si yo tomo cajas vacías y las dejo vacías, eso no es óptimo, lo mejor es siempre como colocarle una. Y, y que lo mejor siempre es como emparejarlos, emparejar parejas. Y, y ya, pues digamos que este problema es como otro que es muy clásico, que, que puede que les sirva alguna vez, si lo llegan a ver. Que de hecho se cayó como en una RPC, como les decía. Mm, no sé si tengan alguna pregunta. Igual, este problema lo explican también, es como muy parecido acá en el libro, mm, la parte de grid, acá. Y ya, no sé si tengan, si no, mm, si no podemos mirar como el último problema y ya, dejar así como por ahí. El último problema, así rápidamente, es este de que también está como en el TP3. Y lo que dicen es como
que básicamente, ¿cómo es que? Se me olvidó, esperen, es, oro es igual a... Ya recordé cómo es este problema. Creo que acá no dan ejemplos. Pero busquémoslo. Dos y tres. Supongo que son estos dos y estos tres. 5, 4, 7, 8, 4. O sea, básicamente este problema lo que dicen es como, bueno, ¿qué pasa si yo tengo dos conjuntos de objetos? Bueno, ellos lo colocan como cabezas de dragones y como la fuerza de un caballero. Entonces, digamos que yo tengo la cabeza de un dragón que es de tamaño 5, la cabeza de otro dragón que es de tamaño 4 y tengo tres caballeros, que es como lo que dicen ahí. Tengo un caballero que tiene fuerza 7, uno que tiene fuerza 8 y uno que tiene fuerza 4. Entonces como que son como las cabezas de los dragones y estos son como los caballeros. Los caballeros acá. Acá. Si se escribe así. Knight. K-N-I-G-H-T. Listo, entonces lo que dice el problema es como, bueno, yo básicamente quiero encontrar una forma, bueno, o sea, como que yo quiero saber si los caballeros pueden matar a todos los dragones. Y los caballeros, un caballero puede matar a un dragón y la fuerza, o sea, si su fuerza es mayor, creo que es estrictamente mayor, o mayor igual, y creo que es mayor igual, a la cabeza de un, ¿qué? De un dragón. Entonces, por ejemplo, este caballero pues puede matarlos a los dos, ¿cierto? Puede matar a este y puede matar a este. Este caballero que tiene fuerza 8 pues también puede matarlos a los dos, porque 8 pues, es mayor que 5 y mayor que 4. Pero este que tiene solamente fuerza 4 pues puede matar a este y al de 5 no, porque pues al de 5 el dragón de tamaño 5 pues es mayor que el de 4. Entonces, la idea es primero decir si es posible. Y segundo, toca decir, de todas las formas en las que sea posible, yo quiero encontrar aquella que requiera la mínima fuerza posible. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿ustedes cuál creen que sería como la que requeriría menos fuerza? Un 4 y 7. 4 y 7, porque pues el 4, o sea, vean que este 7 puede matarlos a los dos y este 8 puede matarlos a los dos. Entonces uno diría como, no, pues con 7 y 8 yo mato todo. Pero pues 7 y 8 a 15 y eso no es como lo más óptimo. En cambio, si yo hago que este 4 mate a este de 4 y este de 7 mate a este de 5, pues yo acá lograría 11. Entonces como que eso es más óptimo. Entonces digamos que ya viendo el problema, ya pues habiendo entendido el problema, ¿qué solución se les ocurre?
pronto ordenar, ¿no? Como, Ujú. Ok, súper, esa idea está muy buena. Ordenar y luego, ¿qué? Bueno, digamos que lo ordenamos. Digamos que ordenamos. ¿Ordeno que los dragones o los caballeros? y ambos. Sí, cierto. Vamos a ver. Dragons, entonces quedaría como 4 o 5. Y caballeros, sacro, que queda 4, 7, 8. Listo, entonces, ¿recuerdan? Yo cuando, no recuerdo en qué clase se los dije, pero en alguna clase les dije que si ustedes siempre tienen la opción de ordenar algo, ordénenlo. O sea, siempre y cuando al ordenar no se afecte la respuesta al problema, lo mejor siempre es ordenar. Entonces, ¿por qué? Porque eso da más información, da como, sí, da muchísima información, facilita muchas cosas. Entonces, en este caso, pues ordenar no afecta la respuesta, porque el orden como tal de los caballeros no importa. O sea, lo único que importa es si ese caballero va a atacar o no. Y pues si va a atacar, yo sumo ese valor a la fuerza y no. Bueno, entonces, bueno, digamos que ya ordené. Ahora, ¿qué se les ocurre que puedo hacer ahora? ¿O qué información creen que tengo ahora? Entonces, de pronto algo parecido a las subsecuencias, ¿no? Moverse de pronto con uno en I, con dragones con la I, en caballeros con la J, y pues mirando si lo pueden hacer y si no irse moviendo y de pronto ir contando o algo así, sumando. Ok, súper. Qué chévere. Sí, sí me pusieron cuidado. Mientras, pero, sí, o sea, como que sí, sí, es una idea muy parecida a la de, ¿qué? De las subsecuencias, porque digamos que la lógica o el greedy es como, bueno, yo sé que esta cabeza del dragón la tengo que matar sí o sí, porque el requisito es como que tengo que matar todas las cabezas. Entonces, si este dragón tiene fuerza 4, pues bueno, yo, ¿qué opciones tengo? Supongamos que yo tuviera más caballeros y tengo muchos caballeros. Bueno, pues supongamos que tengo, espera, agreguemos más caballeros para que se vea como mejor el ejemplo. O sea, como que si tengo uno que tiene fuerza 1, uno que tiene fuerza 3, otro que tiene fuerza 4 y uno que tiene fuerza 5, y ahora sí, pues como el de 7 y el de 8. Ustedes vean que si yo, o sea, como que esto, ¿no? O sea, como que si yo tuviera estos caballeros, pues yo, ¿qué opciones tengo? Pues yo sé que para matar a este dragón de cabeza 4, pues como de fuerza 4, los únicos que podrían matarlo, o los únicos que podrían como que hacerle frente a él, serían aquellos que tengan fuerza mayor o igual que 4. Y como yo tengo mi arreglo ordenado, pues yo lo que puedo decir es como que, bueno, todos los que sean, o sea, yo como que encuentro el primer 4, o bueno, el primer valor que sea mayor o igual que 4, y yo sé que todos después de él lo pueden matar. O sea, como yo sé que todos ellos pueden con él. Pero, ¿dónde está el greedy? Pues el greedy está en decir como que, bueno, si yo puedo matar con 4 o puedo matarlo con 8, como yo quiero minimizar la fuerza, pues yo sé que me conviene tomar el de 4. Y bueno, incluso si el problema no fuera minimizar la fuerza, digamos que el problema fuera, de hecho, maximizar la fuerza. ¿Ustedes creen que tomar 8 sería lo correcto? Pero sería lo correcto para el 5, ¿no? Sí. No, mentira, no sé. Y se llama igual al revés, ¿no? Como, sí, 5 y 8 y así, ¿no? 5 y 8. Eso. Pero digamos que sí, o sea, si el problema fuera al revés, si fuera maximizar la fuerza, ¿ustedes creen que el greedy sería tomar como el más grande? Sí, Sí. Listo. Y la respuesta es que no. Básicamente,
no se puede, o sea, si el problema es maximizar la fuerza, ese problema es totalmente diferente y ese problema se conoce como no sé si lo han escuchado, Maximum Bipartite Maximum, creo que es. Maximum Bipartite Pero, Maximum. ¿por qué cambia tanto? Porque básicamente, Claro, en este caso no se aprecia, sí, es verdad. ¿cómo? En este caso no se puede apreciar que por el cambio. O sea, no, sí, o sea, sí el problema es encontrar la mínima fuerza, o sea, hacer la suma de las fuerzas sea mínima. El problema se puede hacer con greedy y yo creo que el greedy ya lo vimos todos, que como que el greedy al final es, si yo sé que este 4 lo puede matar, este 4 y todos los de la derecha, pues yo sé que al final el greedy es tomar el más pequeño, a tomar este 4. ¿Por qué? Porque pues así estoy garantizando dos cosas. Primero, esa es una fuerza mínima, como que ese es el greedy, voy a hacer que la fuerza sea mínima, pues, como la fuerza total. Y segundo, que es como el detalle, es que vean que, bueno, es como muy parecido al grid que vimos ahora. Yo sé que si este 4 puede y todos los de la derecha pueden, como que si yo tomara uno de la derecha, o sea, como que si yo tomo a alguien de la derecha y luego los que me quedan son como que del 7 Ah, en adelante. no, sí, sí. O sea, vean que, bueno, el grid es como muy parecido. Si yo tomo a alguien de la derecha, yo sé que si ese puede, alguien de la izquierda también va a poder. Y segundo, que vean que si yo No, sí, tomo, porque vea que si mete un dragón de 6 y se hace ese greedy, ya no sirve de tomar el 8, el 5 y el 7 y el 4. O sea, si meten en el arreglo de dragones un 6, ya eso de tomarlo de atrás hacia adelante ya no sirve. eso. No, o sea, al final, Sí, sí, ya sí. cambia el problema, ahí ya, sí, ya cambia el problema. Tú dices, Porque como sí, si yo meto un 6 acá, bueno, ahí sí sirve todavía. sí, pero entonces, no, digamos que ya sabiendo que el problema sí sirve para mínimos, bueno, ¿por qué para máximos no se puede? Porque vean que si yo tomo a alguien de la derecha, por ejemplo, este 8, yo de cierta forma estoy haciendo que ese 8 de pronto, luego alguien, o sea, como que hay un dragón que sí o sí necesitaba que fuera ese 8. O sea, como que había un dragón que tenía fuerza, bueno, digamos que acá agregamos, yo sé que como que podemos llegar a un caso que hace que eso no sea posible. Pues yo creo que agregando, por ejemplo, acá por ejemplo, agreguemos dos 8. O sea, si yo agrego dos 8 y yo acá, digamos que yo digo, este 4 lo puede matar, este 4, este 5, este 7 y este 8. Pero si yo hago que lo mate este 8, pues vean que luego no va a haber un caballero con fuerza 8 para que mate a este dragón de fuerza 8. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy haciendo, o sea, yo ahí tomé una decisión que está evitando que yo llegue a la respuesta. Entonces, acá el greedy no funciona. O sea, el greedy para encontrar el máximo no funciona. Porque estoy tomando una decisión que sí puede empeorar la solución. Mm, Entonces, es por eso que este problema, nada más ese cambiecito como de ya no sea el mínimo sino el máximo, hace que el problema sea totalmente diferente y ya pase de ser un greedy sencillo que corre en ODN, súper bonito, dos iteradores, conocerse a un problema muy difícil de teoría de grafos, teoría de flujos, que se conoce como el máximo bipartite match. Y el problema es un problema muy chévere, muy chimba, pero creo que corre en ODN al... Bueno, depende del problema. Uf, no recuerdo.
Depende de muchas cosas, pero eso corre en ODN no me acuerdo, ODN a la 3, ODN a la 4, algo así. No, porque ya requiere de teoría de grafos y de flujos, que son cosas como muy complejas. La idea es que de pronto luego pues les demos como ahí una revisadita. Pero básicamente el problema es ese. O sea, como que, porque no pillan. Maximum Bipartite Match. Ah, como que no. Sí, este que acabamos de ver, que contradiga el gris. Sí, este. Pues mira que si tenemos como, o sea, no necesitamos incluso este 8 acá, solo con un 8 es suficiente. La verdad que este caso lo contradice porque si este 4 requiere todos estos, y yo digo como listo, pues como yo quiero maximizar la fuerza, yo tomo este 8. Y yo tomo este 8, luego cuando llegue a este 8, no va a haber un caballero que pueda derrotarlo, porque yo ya hice que él matara a este 4 de acá. Ya, pero, o sea, lo que yo, pero uno no tomaría el 8 con el 8, o sea, ambos desde atrás, Ah, o sea, tú dices como hacerlo del mayor al menor. con el mayor con el mayor, 8 con 8, 7 con 5 y 5 con 4. Mm, Porque ahí sí obvio maximizaba su mano. sí, espera. Mm, Estoy buscando, es un caso que no ve para eso. mm, sí, espera, a ver. 8, 7, 5. Sí, o sea, yo sé que este caso no se puede, no recuerdo cuál era el contracaso. Igual, si quieren, lo podemos seguir mirando en la otra clase. Ya que ya van las 8. Pero, mm, mm, sí, yo sé que hay un caso que rompe eso. Pero si quieren, entonces, miremoslo bien, como la otra clase, con más tiempecito. Va, listo, listo. De una, de una. Entonces, nada, espero que Hacerle la. les haya gustado la clase y pues nada, ahí les dejo el contest. Voy a ver si agrego más problemitas para que los hagan. De pronto agrego el del dragón, y el otro, el del promedio. para que los Listo, listo. vean. Gracias. Hasta luego. Y nada, que estén muy bien. Nos vemos Muchas gracias. Hasta luego. Chao. luego.